Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo servicio. En el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron dos nombres: José, apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezaron así: Señor, tú penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que en este servicio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Matías Apóstol, el que sustituyó a Judas. Desde el primer momento, los apóstoles se dieron cuenta de que esa vacante que había surgido de un hecho trágico, el suicidio de Judas el traidor, había que llenarla, había que elegir a alguien, porque el número de 12 apóstoles era importante, es un número simbólico. Ellos tomaban conciencia de que no era casualidad de que Jesús hubiera escogido a 12. El número 12 viene de las 12 tribus de Israel, y por tanto, si Jesús está fundando un nuevo pueblo de Dios, en ese momento era importante ese simbolismo, y por tanto, pues había que completar el colegio apostólico, el grupo de los apóstoles. Sin embargo, al hacer esta elección, escogen a algunos de los que más tiempo llevaban siendo discípulos de Jesús, aunque no fueran de los 12 que eran los que tenían mayor autoridad, pero entre esos que ya eran experimentados y bien conocidos por la comunidad, entonces iban a escoger. Y había estos dos nombres, pero esto fue la oportunidad, el primero sucesor de los apóstoles, Matías, fue la oportunidad de ir elaborando un proceso en la Iglesia para elegir a aquellas personas que van a gobernarla y aquellos que han sido elegidos por el Señor. Y este es el primer punto importante. Matías no es elegido ni siquiera por los mismos apóstoles, sino que aquí hay una mezcla. Por un lado, ellos ponen unas condiciones, ellos escogen a algunos que les parecen prudentes, que les parecen adecuados, pero luego le preguntan al Señor Jesús, le preguntan a Dios, y entonces vemos que aquí hay un proceso humano y divino para esta elección, parte humano y parte divino. Y así funciona la Iglesia también el día de hoy. ¿Por qué? Desde Matías en adelante, la Iglesia ha tenido que elegir a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y luego también a el resto de los ministros de Dios, los sacerdotes, los diáconos. Y hay un proceso de discernimiento vocacional, que significa que hay que reflexionar profundamente, escoger prudentemente a aquellos que están llamados a esta vocación. Y es un proceso humano y divino. Humano porque pues también es un proceso que consiste en la observación, el conocimiento, el contacto humano, y también incluso ciencias auxiliares como la psicología, porque también se toman en cuenta evaluaciones y
test y el desempeño en muchos campos. Eso es la parte humana de la selección de un sacerdote, de un obispo, pero después vendrá también la parte divina, la oración, y en el fondo tendrá que ser Dios y su iglesia la que llaman. No fue Matías el que llegó y dijo, yo quiero ser apóstol y yo tengo derecho a ser apóstol porque he hecho esto o aquello o porque a mí me gusta. Y así también hoy la iglesia sigue actuando. Los individuos que sienten una atracción hacia la vocación sacerdotal deben ser evaluados y al final es la iglesia la que se reserva por completo el derecho de admisión. Y esta selección no es infalible. De hecho, el mismo Jesús, nadie puede negar que Judas Iscariote fue escogido por el mismísimo Jesús, fue llamado por Jesús, tenía una vocación real y sin embargo fue el traidor. De manera que no nos debe extrañar que en la iglesia siga habiendo en su historia pues personas que tal vez no tenían la vocación y equivocadamente se hicieron sacerdotes, equivocadamente fueron aceptados, pero en otros muchos casos como el de Judas, hay personas que incluso teniendo el llamado del Señor a ser uno de sus amigos más cercanos y trabajar para Él, sin embargo hayan terminado traicionando su vocación, abandonándola o incluso pues haciendo cosas que son indignas de ese ministerio. No nos debe extrañar. Es la historia de la iglesia desde el inicio, desde el Evangelio. Pero hoy es una oportunidad maravillosa para volver a decirle al Señor, Señor, muéstranos a quienes has elegido tú. Muéstranos quiénes son aquellos que tú has escogido y tú llamas. Y por favor, Señor, sigue llamando más y mejores ministros para tu iglesia. Necesitamos sacerdotes y sobre todo sacerdotes santos. Que el Señor, por intercesión de San Matías, nos siga enviando vocaciones y le siga dando sabiduría y prudencia a la iglesia para discernir. Que así sea.